damos gracias por este día, Padre, gracias porque sabemos que nos amas, porque sabemos que tú nos has traído a este lugar. Y te damos gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, de estudiarla, Señor, de poder aprender de ella y aplicarla a nuestra vida. Te pedimos, mi Dios, de que uses este tiempo, mi Dios, que nos hables, que nos enseñes, que nos guíes, que nos formes, que nos fortalezcas y si alguien está enfermo, que lo sanes, Señor. Que podamos ver tu gloria también en esta mañana a través de tu presencia en nuestras vidas y en este lugar. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que obres tú y no nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Se ve medio oscuro, pero bueno, el tema de hoy es resultados de la comunión con Dios. ¿Y qué es lo que queremos decir en este caso? Habíamos visto hasta la semana anterior que los discípulos habían reconocido a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y asimismo Jesús como el Mesías dijo, bueno, como soy el Mesías voy a padecer, me van a crucificar, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. ¿Se acuerdan? Y todas esas cosas causaron un shock en los discípulos que lo escuchaban. Pero era necesario que pasen todas estas cosas, pero Jesús va a quererles mostrar ahora a los discípulos en ese contexto de esas palabras, de esas emociones encontradas de, bueno, este es el Mesías, pero al mismo tiempo lo vamos a perder. En medio de ese contexto Jesús necesita explicarles algunas cosas y los va a invitar a ser testigos oculares de lo que Él mismo les quiere enseñar. Y comencemos con lo que dice el verso 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús les quería enseñar la importancia de la comunión con Dios y los resultados que esto da. Y en primer lugar, la comunión con Dios nos revela el reino de Dios mismo. Y es lo que está diciendo aquí Jesús con estas palabras. Él está diciendo, muchos de los que están aquí, en ese momento que estaban presentes con Él, estaban los 12 discípulos, estaban los que le servían, el círculo más cercano de Jesús. Y las mismas palabras también pueden ser para nosotros hoy en esta mañana, porque muchos de los que están aquí probablemente no gustarán la muerte, como dice aquí, hasta que vean el reino de Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿A qué se refiere con ver el reino de Dios? Primero debemos entender de que cuando el Señor Jesús entra en el corazón de una persona, hay una transformación. Y cuando hablamos de reino, significa que debe haber un rey. Y cuando el Señor Jesús entra en el corazón de una persona, Él se transforma en el rey. Y comenzamos a ver el reino de Dios porque tenemos un rey diferente. Y como resultado de esa aceptar a Jesús allí, entonces va a haber una transformación en nuestras vidas. Pero no se queda ahí. Porque esa transformación no es instantánea, no es que usted coge una varita mágica y ahora sí soy transformado y de aquí nunca más peco. Eso no pasa, ¿verdad? Sino que cada día nosotros tenemos que ir desarrollando con Dios la comunión con Él. Y es lo que Jesús les va a enseñar de manera directa a los discípulos. Y nos dice el verso 28 y 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. ¿Qué nos dicen estos versículos? Primeramente debemos entender de que tomó a 3 de ellos. No es que Jesús tenía favoritos, no es que estos son mis favoritos, estos son mis panas, estos son los vatos con los que más me llevo. Jesús quería mostrarle al círculo más cercano a Él estas cosas, y lo vamos a ir desarrollando ya mismo. Pero lo primero que nos llama la atención, aparte de invitar a estos 3, es que subió al monte a orar. Y es necesario notar que la transfiguración, este momento importante, se dio mientras había oración. ¿Y por qué? Porque la bendición llega a través de la oración, hermano. Si usted quiere ver la gloria de Dios, tiene que orar. Si usted quiere ver un milagro, tiene que orar. Si usted quiere tomar buenas decisiones, también tiene que orar. Cuando recién me convertí, yo tenía bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hago? Y yo iba donde el pastor, pues a preguntar. Y adivine cuál era la respuesta del pastor. Hermano, ora. Y yo, pero no era lo que quería escuchar, me iba donde otro pastor. Digo, oiga, tengo este problema, ¿qué me aconseja? ¿Y qué me decía? Ora. Y así me pasaba siempre. Entonces yo decía, ya no le digo nada a los pastores porque solo mandan a orar. Y ahora entiendo la importancia, porque es necesario orar. Si usted quiere que algo realmente grande pase, tiene que orar. Si usted quiere ser parte del reino de Dios, no puede ser parte de Él si no mantiene una vida de oración activa. No seremos transformados si no tomamos en serio nuestra vida de oración.
volviendo a los tres, no se trataba de que quería solamente a estos tres, ¿no? Sino que eran como los más cercanos, los más panas, los más yuntas, como decimos aquí. Son los amigos más íntimos. Yo tengo una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son sus amigos más cercanos? Por lo general, los amigos más cercanos son los que mejor le conocen a usted, ¿verdad? Y usted también son los que usted mejor conoce a ellos también. Se conocen de una manera más profunda y saben cosas de usted que nadie más sabe, ¿verdad? Igual usted sabe cosas de ellos que nadie más sabe y que nadie más debería saber también, ¿verdad? Entonces, esos son los amigos más cercanos, a lo que usted les muestra, les cuenta algo. Y esto es lo que Jesús quiere mostrar, la cercanía. La importancia de la comunión con Dios tiene que ver con lo importante que es para mí, con lo cercano que es para mí. Por ejemplo, los hijos no cuentan todo a sus padres, pero le cuentan al mejor amigo, ¿verdad? Y lo que Jesús nos quiere mostrar es, ok, pero tienes que contármelo a mí. Aunque Dios lo sabe, la comunión se basa en eso, en que usted puede ir confiadamente ante Dios y contarle todo lo que usted le quiera contar. Me siento enojado, me siento triste, me siento feliz, me siento terrible, como quieras, como se siente en ese momento, solo tiene que expresarlo porque a Dios no lo va a engañar. Él sabe lo que está pasando con su vida. Entonces, nada va a pasar, hermanos, si no oramos. Siguiente cosa, la comunión con Dios te hace resplandecer. ¿Y qué quiere decir eso? Dice, todavía no llega a este verso. ¿Qué quiere decir eso? Dice la Biblia de que la apariencia de su rostro se hizo otra. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, Moisés subió al monte, ¿verdad? Y estuvo ahí 40 días. Y luego cuando bajó, ¿qué dice? Que su rostro resplandecía. ¿Y por qué resplandecía? ¿Porque estaba en el monte? No, resplandecía porque había ido al monte a pasar tiempo con Dios. Esa era la diferencia. Cualquiera puede ir al monte, ¿verdad? Aquí en Cuenca tenemos lo más cercano, el Cajas, que es un lugar donde usted puede ir y apartarse del ruido y tener un tiempo diferente. Y yo conozco algunas personas que les gusta irse al Cajas a orar por esa misma causa, porque no tienen señal de celular y nadie les está llamando, porque no hay el ruido que los entretenga de algo diferente. Y lo que está haciendo aquí la Biblia es que él subió al monte a orar y la apariencia cambió. ¿Por qué razón? Cuando usted ora se nota. Es simple. Es muy simple. No solamente se nota en las palabras, que lo veremos después, sino que se nota en la expresión de las personas. ¿Por qué? Porque cuando usted va donde el Señor, usted encuentra paz. Porque cuando usted va donde el Señor encuentra descanso. Entonces su expresión va a cambiar. De pronto venimos todos aturdidos, enojados, malhumorados y todo lo demás. Ore y va a ver después qué pasa. Vea la cara cómo le cambia. Porque esa transformación es parte del resultado de orar. Ahora sí, el siguiente verso, 30 al 31. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Otro de los beneficios de la comunión con Dios es que te rodea de honra. ¿Qué quiere decir esto? La palabra primero la palabra hebrea para gloria se traduce como honor, honra, gran cantidad, riqueza, reputación, majestad, esplendor, importancia. Y en el griego se traduce como esplendor, grandeza, magnificencia, brillo. La gloria de Dios es la manifestación de su presencia. Simplemente. Cuando uno ora, cuando uno está en comunión con Dios, entonces va a ser notorio que usted ha estado en la presencia de Dios. Y hay 2 personajes aquí que aparecen, Moisés y Elías. Hay 2 teorías de qué significan estas 2 cosas. Unos dicen que Moisés representan a los que mueren y van a la gloria con el Señor, y Elías representa a los que suben al cielo sin ver la muerte. Y la otra teoría dice de que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. De hecho, esta segunda es la más aceptada. La ley y los profetas era importante para los judíos. Ellos dividían el Antiguo Testamento de esta manera, la ley y los profetas. Entonces, para ellos, mirar a Moisés podía simbolizar la ley y mirar a Elías podía simbolizar a los profetas. No importa si es la primera o la segunda interpretación, el punto es que los 2 están con Jesús con una cosa interesante. Los 2 también estaban rodeados de gloria. Es decir, viendo la traducción de esta palabra, significa que ellos fueron honrados por la comunión que ellos tuvieron con Dios también en el pasado.
Y si usted va a la Biblia, al Antiguo Testamento, para saber todo lo que hizo Moisés, todo lo que hizo Elías, va a ver las cosas tremendas que hicieron y las tremendas metidas de pata que tuvieron. Porque no eran hombres perfectos, así como usted y como yo. Así que si usted metió la pata, Moisés también, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos la oportunidad, en la gracia de Dios, de poder rectificar. Entonces, estos dos hombres, a pesar de sus errores, a pesar de ser hombres pecadores como usted y como yo, estaban también en la presencia de Jesús en esta visión que tuvieron estos tres hombres, esta cosa que estaba pasando realmente allí. Otra de las ventajas de la comunión con Dios es la siguiente. ¿De qué estaban hablando según este verso? Dice que hablaban de la partida de Jesús, de lo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. O sea, estaban hablando del plan de redención de Dios a través de Jesús. De eso estaban hablando. Póngase este cuadro. Está Jesús, Moisés y Elías. ¿De qué cree que hablen? ¿Verdad? Pueden hablar de algo interesante o podrán hablar, ¿y Jesús cómo has estado? Yo bien, aquí compartiendo con Pedrito, Juanito y Jacobo. ¿Qué habrá sido, no? Pero no, la conversación de ellos tenía un tinte diferente. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios va a transformar nuestras conversaciones. Esta es una historia que ya le he dicho, pero la voy a repetir. Una vez estábamos en la casa de unos amigos y estaban allí reunidos unos músicos de una iglesia de aquí de Cuenca que es gente que ha estado en el ministerio muchísimo tiempo. Y yo los vi juntos conversando. Digo, me voy a unir a la conversación, vamos a escuchar qué están diciendo estos hombres, ¿no? Yo quería encontrar algo chévere. Entonces estaba hablando uno que era bajista y le estaba hablando al otro que era guitarrista. Entonces yo decía, vamos a ver de qué están hablando. Yo esperaba algo, wow. Llego y escucho al bajista y dice, mi bajo es más pesado que tu guitarra. Y yo me quedo, pues claro, pues el bajo es más grande, por lógica debe ser más pesado, ¿no? Y yo me decepcioné. ¿Y qué quiero decir con esto? El tipo de conversaciones que tenemos revela quiénes somos. Revela qué son las cosas que atesoramos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo son nuestras conversaciones? ¿De qué están hablando? Si hablamos de cosas espirituales o de charlas cotidianas. No es que hablar de charlas cotidianas esté mal, pero si nos centramos solamente en las cosas materiales, carnales, entonces hay un problema. Porque si somos seres espirituales, si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces debe haber algo espiritual también en nosotros. No toda la vida vamos a estar diciendo, el Señor es mi pastor. De pronto, otro momento estamos diciendo, tengo hambre. Pero sin embargo, las conversaciones cotidianas van a delatar lo que atesoramos nosotros. Y lo dice la Biblia en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es fácil tal vez para nosotros discernir si hablamos cosas buenas o hablamos cosas malas. Pero recuerde que nosotros hablamos del contenido del corazón, y no solo el contenido, sino de lo que ese contenido tiene en abundancia. El futbolista habla de fútbol, ¿verdad? Los pilotos hablan de carreras, el empresario habla de negocios y así sucesivamente. ¿Y el cristiano de qué debe hablar? La respuesta lógica, ¿cuál sería? Hablar de Cristo. Y a veces decimos, no, es que no puedo, es que mis amigos, esos manes no quieren oír nada. Tenga cuidado también, dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces nuestro círculo va a influir de manera negativa en nosotros si es que no somos sabios en escogerlos. Entonces, las conversaciones que tenemos van a delatar quiénes somos. Si viene alguien que tiene una cosa diferente en su corazón que no tiene nada que ver con Dios, se va a delatar. Pero usted como cristiano va a sacar las cosas buenas que tiene atesoradas en su corazón. Y con cosas buenas no solamente me estoy refiriendo al Evangelio, no solamente me estoy refiriendo a Dios. La Biblia simplemente dice cosas buenas y malas. Por ejemplo, el amor de un padre, el amor de la madre, el amor de los hijos, son cosas buenas también, de lo que usted puede hablar. Un buen testimonio es una cosa buena de lo que usted puede hablar. Lo que Dios hizo con usted es algo bueno de lo que usted puede hablar. O alguna cosa un logro que Dios le haya permitido tener es algo bueno también de lo que usted puede hablar. ¿Cómo deberían ser nuestras charlas? En Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí está la diferencia. Estos hombres, la Biblia dice que eran del vulgo,
¿Qué es lo que quiere decir con eso? No, o sea, era como que no eran culturalmente altos, no tenían un masterado, no tenían estudios a alto nivel. Entonces eran considerados del vulgo, pero la gente se maravillaba de lo que ellos decían, del denuedo con que hablaban, de la sabiduría que tenían. ¿De dónde sacaban esa sabiduría? De la Biblia. Simple. Un hombre puede tener todos los títulos del mundo y puede ser nada sabio en sus decisiones. Pero una persona puede no tener un estudio, de pronto ni terminó la secundaria, pero tiene la palabra de Dios, la atesora y la hace, y es una persona sabia. Y estos hombres sacaban esa sabiduría de allí, de la palabra de Dios. Sacaban su sabiduría de lo que dice Proverbios, de lo que dice el libro de Eclesiastés, de estas cosas, de ahí sacaban su sabiduría, de los mandamientos, de lo que Dios mismo habló en el Antiguo Testamento. Entonces, en el libro de Hechos también dice que era notorio para los demás. Ay, se nota que han estado con Jesús. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. Cuando la gente nos escucha, ¿dirá que ellos notan que somos cristianos o no? ¿Dirá que alguien nota que usted vino orando o no? Por eso decíamos que se nota, y no solo en la manera de orar. Se nota en las actitudes, en la manera de pensar, en la forma de ver el mundo. Y estos hombres, a pesar de ser del vulgo, como dice aquí, es decir, no tenían una gran instrucción de estudios, pero tenían una gran cantidad de sabiduría, porque la sabiduría que viene de lo alto, esa es la que nos interesa. Y especialmente que la gente reconocía que han estado con Jesús. Así que si usted tiene una conversación con alguien, ¿qué imagen le está dando? Está dándole la imagen de que sí, este hombre o esta mujer ha estado con Jesús. Esta mujer es cristiana. Solo por lo que hablamos. Otra cosa, la comunión con Dios nos vivifica. Verso 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Dios y a los varones que estaban con él. Imagínense, estaban con Jesús transfigurado. Pedro estaba viendo a Moisés y Elías y querían dormir. Y eso pasa, ¿verdad? Venimos a la iglesia y queremos dormir. Y también pasa. Usted vaya al libro vaya a la Biblia, y en el libro de Hechos hay un relato que Pablo estaba predicando. Y había un joven ahí llamado Eutico que se durmió y se cayó. Y se durmió con Pablo predicando. O sea, no es que se durmió con cualquier cosa, se durmió con Pablo. Entonces, ¿qué nos dice? Este no es el predicador, tampoco es el mensaje, porque estaba hablando de Dios. Entonces, ¿por qué nos dormimos si no es el predicador o es el mensaje? Es porque el diablo precisamente quiere usar esas cosas para entretenernos y sacarnos y no aprovechar lo que Dios tiene para nosotros. Alguien de estos estudiosos dicen de que hay 3 tipos de atención: atención dispersa, emocional y consciente. La atención dispersa, bueno, o sea, usted está aquí, pero al mismo tiempo no está aquí, ¿verdad? Está un ratito aquí, luego está pensando, le habré cerrado la llave, la hornilla de la cocina, cosas así, ¿no? La otra es la atención emocional, que es la que requiere estímulos. O sea, por ejemplo, si está en la iglesia, necesita que sea un predicador de esos que saltan, que gritan y todo lo demás para que usted esté despierto. Y ahí la atención consciente. ¿Y cuál es la atención consciente? Esa no necesita estímulos, es donde nosotros ponemos los sentidos. Es los que intentan memorizar, apuntar, citar los sermones, recordarlo de alguna manera. Y esto requiere disciplina, autodisciplina. Y esto en realidad desarrolla la inteligencia de la persona. Así que lo mismo sirve para los estudios. Usted está en clases y de pronto dice, no, es que el profesor es aburrido, pero la materia es la misma, la materia es la que le va a servir. Entonces usted necesita tener una atención consciente. Y estos hombres, Pedro, Jacobo y Juan, yo particularmente, una interpretación mía, ya, solo mía. Recuerden que ellos habían dado de comer a 5,000 hombres, venían de expulsar demonios, sanar enfermos, y hasta el momento no se los ve descansar. Entonces yo supongo que físicamente ellos sí, pues querían dormir. Pero, ¿se dormiría usted sabiendo que va a recibir una bendición? ¿Qué dice después? Permaneciendo despiertos. Estaban luchando contra el sueño. Si ellos no hubieran hecho esto, no hubieran podido presenciar y aprender las cosas que aprendieron ese día.
La gloria de Dios, o sea, su presencia estuvo presente. Dios había manifestado quién es Jesús. Lo va a hacer ya mismo de una manera más esplendorosa todavía. Pero Jesús ya había cambiado su rostro, había resplandecido sus ropas también. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia como resultado? En Efesios 5, 14 y 16 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este verso tiene mucha relación con lo que estamos estudiando ahora en Lucas. La exhortación de este versículo es para los cristianos. Este era un contexto, era una iglesia a la que le estaban escribiendo, y a esta iglesia le están diciendo, muchachos, despiértense y levántense. ¿Será que la iglesia está dormida? En el año 1996, Bill Bright escribió lo siguiente, dice, ¿a dónde está la iglesia? En su mayor parte está dormida, contaminada con los deseos y el materialismo del mundo. Sabe muy poco sobre la disciplina espiritual y de vivir la vida llena del Espíritu Santo. Se siente complacida así como está y piensa que lo tiene todo y que no necesita nada. Y más adelante dice, una gran parte de la iglesia se encuentra espiritualmente impotente, carente de esta relación y caminar íntimo y personal con Dios, habiendo caído en el culto de la comodidad. La pregunta es si, esto es en la iglesia en general, ¿no? Hablando mundialmente, si en este año 2021 la condición de la iglesia habrá cambiado. Tristemente lo que vemos es que las otras cosas que ofenden a Dios siguen creciendo. Y la manifestación de la iglesia, más bien, yo la he visto menguar a nivel mundial, es decir, ¿no? Y sabes que a veces es complicado darse cuenta si uno está dormido o despierto. Spurgeon decía, es difícil porque los dormidos también hablan. No sé si usted ha hablado dormido. Bueno, a mí me decían que sí. Habla dormido. Algunos escuchan cuando están dormidos, ¿verdad? Si alguien está hablando y usted le hace la conversación, verá que sigue la conversación. Escuchan estando dormidos. Pueden caminar cuando están dormidos. Hasta cantan cuando están dormidos. Pero están dormidos, ¿verdad? Usted puede hablar, cantar, caminar, pero no necesariamente está despierto. Y por eso la Biblia dice, examínate, mira cómo andas. Examínate si tu vida representa una vida de un cristiano despierto o la vida de un cristiano que está dormido. En el Salmo 119 se repite más de 15 veces la palabra vivifícame. Y todo el Salmo en realidad presenta la Biblia como el recurso de Dios para volver a vivir, para revivir. Y en Habacuc, en otro salmo, etc., él usa bastante las obras aviva. En otros lugares usa resplandece, levántate y resplandece. O sea, lo que quiere decir es, utiliza estas palabras, avívame, restáurame, resplandécenos, avívanos y levántanos. Eso es lo que quiere decir con despiértate. ¿Y por qué es necesario despertarse? Porque ahí dice a continuación, aprovecha el tiempo. ¿Y qué quiere decir esto de aprovechar el tiempo? La idea de aprovechar bien el tiempo es de saber aprovechar las oportunidades. Si usted se va a comprar y dice 70% de descuento, y usted dice, ve, llevo 2, ¿verdad? ¿Por qué? 70% de descuento, hermano. Aprovechar el tiempo quiere decir eso, aproveche las oportunidades que tiene en su vida para tener comunión con Dios, para obtener la mejor oportunidad para pasar con Cristo Jesús. Aproveche la oportunidad para orar, para leer la Biblia, para pasar tiempo de calidad con su familia, para hacer lo bueno. Así como aprovechamos las ofertas del 70%, aproveche el tiempo. Es necesario porque últimamente estamos en un tiempo en que decimos, no tenemos tiempo. Esa es la frase que escucho muy seguido, es que no he podido, estoy a full, no tengo tiempo. Eso es porque vivimos en un momento, en un tiempo bastante ocupado, pero es necesario entender algo. La Biblia nos enseña que es necesario también establecer prioridades, pero no se trata solo de establecer prioridades, sino de establecer prioridades correctas. Porque si hablamos de solo establecer prioridades, en cada persona va a cambiar, ¿no? Porque para uno de pronto prioridad es, dice, no, pues antes que leer la Biblia voy a ir a ver a mi novia. ¿Qué van a elegir algunos? Voy a ver a la novia, ¿verdad? Para unos esa es la prioridad. Entonces las prioridades tienen que ser correctas. Los discípulos que estaban con Jesús en este momento ya lo habían dejado todo. Habían entendido que su prioridad era Cristo. Recuerde que ya vimos eso. Y dejándolo todo lo siguieron. Mateo dejó de ganar el montón de plata que ganaba para servirle a Jesús.
Pedro, Jacobo, Juan tenían la mayor pesca de su vida y dejaron todo para seguir a Jesús. Ellos habían entendido este tema de tener las prioridades en orden, de establecer esas prioridades correctas para su vida. Y la pregunta es si usted también las tiene establecidas. En la Biblia hay un ejemplo de esto. Lucas 10, 38 al 42. Esta historia es muy conocida. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aprovechando el tiempo, ¿quién estaba en esa casa? Jesús. ¿De qué estaba preocupada María? De estar con Jesús. ¿De qué estaba preocupada Marta? De limpiar la casa. No es que limpiar la casa esté mal, hermano, por el contrario, es necesario. Pero Jesús estaba ahí. A eso nos referimos con aprovechar las oportunidades. Jesús está aquí, entonces yo me meto a aprender. Ese es el tema. La necesidad de aprovechar, verán, servir es correcto, pero en este caso, lo que estaba en juego eran las prioridades correctas. O limpiar o escuchar las enseñanzas de Jesús. Las madres pueden entender de pronto de esta manera. ¿Su bebé llorando o la novela? ¿Verdad que ahí es fácil establecer prioridades, no? No, pues el bebé. Si escoge la novela no es culpa. Marta dijo, Señor, yo tengo que limpiar. Y Jesús enseñando. A eso se refiere con aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, esta es la razón. Hay que andar de una manera sabia. ¿Por qué los días son malos? La Biblia mismo dice, ¿no? En estos tiempos habrá muchos falsos profetas que se levantarán, engañarán a muchos. La maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que dice la Biblia. Aproveche ahora que puede. Si está soltero, aproveche ahora que puede. Si está soltera de la misma manera, aproveche. Está estudiando, aproveche que está estudiando, hermano. Pero cada tiempo que tenga, aprovéchelo a pasar con el Señor. ¿Ok? Y a veces pasa que entendemos a medias, y no nos pasa solo a nosotros, también le pasó a los discípulos. Verso 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Pedrito, siempre Pedrito, ahí impulsivo, pero con buena intención muchas veces, pero que hay un tema que se contrapone. Ya primero dice, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Claro que es bueno, porque ellos estaban mirando algo que nadie más estaba mirando. Ellos estaban mirando a Jesús transformado, a Moisés, a Elías, gloria de Dios allí. Y ellos decían, sí, eso es bueno para nosotros. Pero luego dijeron, vamos, hagamos 3 enramadas. Bueno, recordemos que esto de las enramadas tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, a eso se refieren, ¿no? Las cabañas, los tabernáculos, eso es algo del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, los hizo morar, como celebración de esto, los hizo morar por 7 días en estas enramadas, en estos tabernáculos. ¿Cuál es el problema aquí? Primero, que pusieron al mismo nivel a Moisés y Elías con Jesús. 3 enramadas, una para cada uno, la misma cosa para los 3. No, Jesús es superior a los otros 2. Y a veces tenemos ese problema, ¿no? A veces queremos elevar algunas cosas al mismo nivel de Dios o bajar a Dios al nivel de algunas cosas. A veces a nuestra opinión. A veces queremos que nuestra opinión y nuestros gustos estén a nivel de la doctrina, cuando no es así. Lo digo por experiencia, a mí me han dicho un montón de cosas referente a eso. Entonces, hay que establecer, como decíamos, estamos en el contexto también de establecer prioridades. Ellos tenían que entender, Jesús era superior. Y además, usted sabe que después Pedrito vino, pero Señor, no haga eso de ir a morir en la cruz, no. Esta era tomar el atajo, ¿no? La vida fácil, querer la bendición, pero sin el sacrificio. No puede pasar de esa manera. ¿Qué más va a pasar cuando tenemos comunión con Dios? Fortalece la identidad del Hijo de Dios. Versos 34 y 35. Mientras él decía esto,
Vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Que hay una tremenda lección. Dios estaba respaldando por completo todo lo que Jesús estaba haciendo. Y los discípulos escucharon lo que nadie más estaba escuchando en ese momento. La voz de Dios desde una nube. Hermano, yo no sé qué habrá pasado en el corazón de estos discípulos cuando escucharon eso. Si a veces cuando uno escucha un versículo y dice, esta es para mí, ya le mueve todo. Imagínese escuchar directamente la voz de Dios. Y lo que Dios va a decir nos va a enseñar unas cosas también como padres. Primero dice, este es mi hijo. ¿Qué está diciendo? Está confirmando su paternidad, ¿no?, con el Señor Jesucristo. Pero es necesario entender lo siguiente. Dios nunca habló mal de su hijo. Por el contrario, siempre lo presenta con mucho valor y respeto. Y los hijos necesitan eso, ser afirmados en su identidad. Cuando un hijo de Dios sabe quién es, no busca otros modelos extraños, quién ser, porque sabe su destino, sabe su propósito, sabe su origen. Así que es necesario entender que los hijos necesitan ser afirmados en su identidad. Segunda cosa dice, amado. ¿Qué está diciendo Dios? Está expresando su amor, ¿verdad? Expresa su amor hacia su hijo. No está diciendo, este es Jesús. No, está diciendo, este es mi hijo amado. Eso da una importancia tremenda. Todas las personas necesitamos sentirnos amadas. Y el padre debe tener eso en mente, tener cuidado de sus hijos y mostrar el amor que tiene a sus hijos. Y el amor no se muestra con solo, hola hijo te amo, sino con las acciones que uno puede mostrar. Y la tercera cosa que dice es, a él oíd, o sea, lo está respaldando con su autoridad. Y confirma que las palabras que Jesús está diciendo son las palabras de él. Le está respaldando, y eso también es una cosa que los hijos necesitan, ser respaldados por sus padres. Y por respaldados quiero decir, el padre lo apoya, lo alienta a seguir adelante en todo lo bueno. ¿Ok? Así que debemos tener en cuenta las actitudes del Padre Celestial para imitarlo también en la relación con nuestros hijos. Y los vacíos, hermano, de la paternidad humana, sí pueden ser sanados. ¿Cómo? Pues con la comunión con el Padre Celestial. De esa manera. Cuando dice a él oíd, también está diciendo tienes que escuchar a Jesús. Pero oiga, ¿cómo escucho a Jesús? Hebreos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está la Biblia, hermano, llena de la palabra de Dios. Si quiere escuchar a Jesús, lea la Biblia, lea los evangelios, ahí está lo que le está diciendo. Hay un problema con nosotros en general y es que escuchamos más otras voces. Aunque no es el tema de hoy, lo voy a decir rapidito. En 1 Samuel hay un relato muy conocido, ¿no? David y Goliat. Pero recuerde qué hizo Goliat. Goliat se paró frente al ejército de Israel, aprovechando que era el más grandote, y los desafió por 40 días. ¿Cuál fue el resultado en el pueblo de Israel? Tuvieron miedo, fueron humillados, y como decimos nosotros, los ninguneó. Todos ahí temblando, y desde el rey para todos los demás, temblando por este tipo. Pero luego llega un peladito, entre 15 y 17 años, como dicen los estudiosos, un guambra, ¿verdad? Llega un pelado y dice, ¿quién es este man que se atreve a retar a Dios? Él no le hizo caso a las palabras de Goliat, él le hizo caso a la palabra de Dios. Recuerde que dice Filipenses 4:13. A ver, ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo puede venir y decir, no puedes. ¿Ves? Ya lo intentaste y no pudiste orar 5 minutos. Pero ¿qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No escucha estas otras voces. Escucha la voz de Dios. Que eso es realmente la que revela la voluntad de Él para su vida. Luego, el Evangelio de Mateo nos tiene como que un complemento de lo que pasó en Lucas. Hay una cosa más que va a pasar ahí. Y es que la comunión con Dios nos lleva a la adoración y a aceptar el señorío de Cristo. Versos 5 y 9 de Mateo 17, de 5 al 9, perdón. Mientras él aún hablaba, una nube de los
Una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús los mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Dice que se postraron. Eso es adoración. Adoración es brindar nuestro amor, reverencia, servicio y devoción a Dios. Así de simple. No se trata solo de cantar. O sea, cantar es cantar, ¿no? Pero el asunto de la adoración va más allá de cantar. Pero hay una cosa importante. El postrarse significa que usted reconoce que es inferior al que está delante suyo. Están aceptando el señorío de Jesús en sus vidas. ¿Y qué implica aceptar el señorío de Jesús? Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Implica entender que ya no nos pertenecemos a nosotros. Implica entender de que todo lo que ahora pasa conmigo ya depende de Dios. Y como quien dice, dicho criollamente, usted necesita pedirle permiso a Dios. Eso implica vivir en santidad. Porque implica que el Espíritu Santo es el que ahora va a tomar el control de su cuerpo. El señorío de Cristo implica, por supuesto, obediencia. Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Jesús estaba diciendo esto, pero ¿por qué me dicen Señor si yo les digo algo y no lo hacen? Entonces, ser cristiano, yo creo que esta es una de las cosas por las cuales las personas no quieren aceptar a Cristo en su vida, porque no le quieren obedecer. Porque estamos enseñados a ser independientes, a valernos, entre comillas, por nosotros mismos. Y no estamos enseñados a ir primero ante Dios para saber si lo que estoy decidiendo está bien. A veces no estamos acostumbrados. ¿Me voy a cambiar de casa? Bueno, cambiémonos, sí. ¿Y cuándo le preguntamos a Dios? Voy a viajar 3 meses ¿y cuándo le preguntamos a Dios? No estamos acostumbrados. Entonces necesitamos entender eso. Por algo se llama Señor, ¿verdad? Porque Él es el que manda, Él es el jefe. ¿Cómo afectó esta transfiguración? La comunión con Dios iba a hacer todas estas cosas que estamos viendo. Pero dos de estos discípulos lo plasmaron en sus textos también. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la vida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Sí ve qué resultado tuvo? Está hablando Pedro y dice su majestad. Está entendiendo quién manda. Está entendiendo el señorío de Jesús. Está entendiendo que era el Hijo de Dios. Y especialmente también está diciendo: escuchamos la voz de Dios respaldándolo. El apóstol Juan también escribió lo mismo en su evangelio. Él dice así: vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora Juan está enfocándose: vimos la gloria de Dios en Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: hemos visto la gloria de Dios? ¿Quiere verla? Ore. La comunión con Dios es la clave. Estos hombres fueron testigos de la transfiguración. En ese momento no podían tal vez decirlo, pero luego lo plasmaron en sus escritos, que lo tenemos hasta este momento. Y hay muchas transformaciones que van a ser manifestadas aquí, mientras nosotros vivimos el día a día, la parte cotidiana, y eso es lo que estábamos viendo hasta ahora. Pero hay una que también vendrá después. Esta no está en los textos, dice 1 Corintios 15, versos 52 a 53. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando del arrebatamiento, ¿no? Dice: los que ya se murieron van a ser resucitados, transformados, y los que aún están vivos
pues vamos a recibir al Señor, pero tienen que ser transformados también. ¿Por qué? Porque dice, porque lo corruptible debe cambiar a algo incorruptible. Y eso es uno de los resultados de la comunión con Dios. Usted se vuelve incorruptible. ¿En qué sentido? Estamos hablando ahora de algo moral. Si usted está en comunión con Dios, usted va a decir no a la coima, ¿verdad? Usted va a decir no a las trampas. No voy a usar pollas en el examen, cosas por el estilo, porque debemos ser incorruptibles también en este sentido. Póngase de pie, por favor, para terminar. Como conclusión, la comunión con Dios es la base de crecer como un discípulo de Cristo. Somos transformados cuando tenemos esa comunión con Dios, así que necesitamos orar realmente para poder ser transformados. Nuestra manera de hablar cambiará y será notorio a todos. Así que pase tiempo con Dios y verá cómo cambia su forma de hablar. Enfrenta los desafíos de la vida de una mejor manera cuando estás en comunión con Dios. Recuerda que los discípulos lucharon contra el sueño por querer estar en comunión con Dios. Tener comunión con Dios también nos capacita y nos hace testigos de los milagros que solo Él puede hacer. Así que esas son muchas de las ventajas, y no son todas, hay muchas más, pero no podemos abarcarlas todas en este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias porque sabemos que podemos venir ante tu presencia de una manera confiada, sabiendo que nos recibes, nos escuchas y que nos respondes también, mi Dios. Ayúdanos a ser sabios en organizar nuestro tiempo para poder pasar tiempo contigo, mi Dios, para que de nuestra boca también salgan esas buenas conversaciones, hablar de cosas buenas, atesorar lo bueno. Ayúdanos también, Señor, a valorar el tiempo que pasamos contigo, el tiempo de oración, el tiempo de la lectura, que nos ayuda a crecer a nosotros mismos, mi Dios, a tu imagen, Dios. Y te pedimos también que bendigas las ofrendas y los diezmos que en esta mañana tu pueblo ha traído, Señor. Ayúdanos también a ser sabios en la manera de administrarlos. Y aquellos que no tienen un empleo, sé tú proveyéndole, mi Dios. Y aquellos que sus trabajos de pronto no están bien, Padre, que seas tú arreglando también esas cosas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.